Buenas tardes, mi nombre es Martín Sánchez Mata. A continuación presentaré el estado del arte de las metodologías de pruebas de penetración en la modalidad de monografía para acreditar la experiencia experiencia recepcional. Mi director fue el doctor Héctor Javier Limón Riaño y mi codirectora fue la profesora Marta Elizabeth Domínguez Bárcenas. La agenda de hoy es la siguiente, directamente contando de los siguientes nueve puntos. Bueno, comenzamos con los antecedentes. Bueno, como antecedentes tenemos que con la constante evolución de las tecnologías computacionales también ha avanzado a pasos gigantados lo que son los ataques cibernéticos hacia estos mismos, a niveles incluso hasta mayores comparado a la evolución de la tecnología. Bueno, esto se puede cimentar con base a información proporcionada por Chico Research en el año 2025, indicando que en el año 2024 se registró un aumento del 38% de ciberataques a nivel global, alcanzando un volumen total de 1876 ciberataques por organización en promedio. Y bueno, ya tomando esto como antecedentes, pues podemos comentar que, pues, en base a lo escrito por Denis, Sena y Ayalev, una prueba de penetración es una simulación de un ciberataque diseñada para identificar vulnerabilidades en un sistema informático. Y bueno, en base a lo dicho por Grepstone en el año 2013, una metodología de pruebas de penetración es un marco sistemático de procesos, técnicas y herramientas para planificar y ejecutar y evaluar de manera reproducible la seguridad de un sistema, identificando vulnerabilidades y proporcionando una base para la remediación del problema y la mejora continua. Bueno, ya el siguiente punto es el planteamiento del problema. Bueno, en base a lo dicho por Arking, Bishop en el año 2007 y Tondel en el año 2010, los desafíos para la implementación de las pruebas de penetración son tres, constando de la complejidad de las infraestructuras tecnológicas, dado que cada infraestructura tecnológica es distinta una de otra, así como también la amplia diversidad de las metodologías disponibles. Y claro, como no, la especialización de cada metodología en puntos distintos, ya sea que se aplican en diferentes contextos y no existe una metodología pues universal, hablando en temas un poco más generales. Así como también un desafío clave para la implementación de las metodologías de pruebas de penetración es la selección de una metodología adecuada debido a la diversidad de enfoques, claro, y también a la diversidad de contextos o de infraestructura tecnológica, dado que cada metodología cuenta con un alcance distinto y cada infraestructura tecnológica también cuenta con un enfoque distinto. Esto dificulta, en base a lo dicho por Bishop en el año 2007 y Tondal en el año 2010, dificulta que los profesionales y organizaciones identifiquen una estrategia óptima para cada escenario que se les presente. Bueno, el siguiente es que, de acuerdo con una exploración general del tema, directamente existe una dispersión de la información referente a las metodologías de pruebas de penetración. Esto pues directamente indica que hay una carencia de estudios secundarios, ya sea revisiones sistemáticas o análisis comparativos, que sinteticen y contrasten integralmente cada metodología, lo cual pues puede dificultar para que un profesional o una organización tome la decisión para seleccionar una metodología adecuada, dependiendo del enfoque o del contexto que tenga la infraestructura con la que cuenten. Bueno, estos son los siguientes objetivos. El objetivo general consta de realizar una investigación sobre las diversas metodologías de pruebas de penetración por medio de una revisión sistemática de literatura, con el fin de brindar un recurso de apoyo para la selección de las metodologías de pruebas de penetración para quienes deciden realizar, pues directamente, como se dice su nombre, las metodologías de pruebas de penetración. Y como objetivos específicos, pues directamente constan de cuatro, que es identificar y describir las diferentes metodologías de pruebas de penetración, detallar las características y las fases de aplicación de cada metodología de pruebas de penetración en el contexto de las pruebas de penetración, categorizar las metodologías de pruebas de penetración dependiendo o de acuerdo a los contextos de aplicación, así como analizar el tipo de herramientas de pruebas de penetración relacionadas o directamente asociadas a las metodologías de pruebas de penetración identificadas. Bueno, esa es la justificación, que directamente es que, recordando, en base a lo dicho por Bishop en el año 2007 y Tondel en el año 2010, debido a la diversidad de enfoques de cada metodología y a la dispersión de la información y la documentación de las metodologías de pruebas de penetración, pues directamente se propone este recurso, se propone esta investigación
como un recurso de ayuda para los profesionales, los docentes, estudiantes y practicantes, quienes podrían beneficiarse de comprender los diferentes enfoques de cada metodología de pruebas de penetración existentes. Y bueno, esto podría servirles para seleccionar una metodología de pruebas de penetración correctamente, y la cual se adapte mejor al contexto el contexto del cual se les haya presentado, ¿ok? Alcances y limitaciones. Bueno, directamente la investigación va a constar de los siguientes 4 alcances, que directamente es la investigación que va a abarcar estudios de literatura que comprende del año 2015 al año 2025, además de que se va a realizar un análisis de literatura en inglés, con énfasis en publicaciones de bases de datos reconocidas como Springer Link y Triple Explorer, Science Direct y ACM Digital Library, así como también pues, se brindará una visión general de las metodologías de pruebas de penetración sin entrar en aspectos técnicos bueno, sin profundizar en aspectos técnicos de cada herramienta y de las fases de las metodologías de pruebas de penetración. Y también se va a hacer una descripción y un análisis general de los componentes esenciales de las metodologías. Bueno, como limitaciones es que el estudio estará limitado a fuentes de literatura proporcionadas por la Universidad Veracruzana, así como también es que debido al rápido avance de la ciberseguridad, pues algunas metodologías emergentes que no están debidamente documentadas, pues podrían quedarse fuera de la investigación. Bueno, estos son los siguientes puntos que se van a tocar en el marco teórico, que consta de la ciberseguridad, los conceptos tecnológicos generales, conceptos clave, pruebas de penetración, metodologías de pruebas de penetración y qué es un pentester, ¿ok? Bueno, ahora vamos con el punto de la metodología. Bueno, directamente la investigación consta de una revisión sistemática de literatura, como lo propone Kitchenham en el año 2009, que bueno, pues consta de identificar, evaluar e interpretar de manera integral, pues directamente la investigación, la evidencia disponible sobre cada pregunta de investigación específica. Bueno, estos son los 3 pasos o las 3 fases o los 3 pasos para realizar pues una revisión sistemática de la literatura. Y directamente constan de la planificación de la revisión, la conducción de la revisión y ya directamente como último paso o como última fase es el reporte. Bueno, como fase 1 directamente es formular lo que son las preguntas de investigación, la cual constan de 4, que son cuáles son las metodologías de pruebas de penetración y cuáles son sus características principales, en qué contexto se han utilizado cada metodología de pruebas de penetración identificada, qué metodologías de pruebas de penetración, qué limitaciones se identifican en las metodologías de pruebas de penetración identificadas y qué herramientas se recomiendan dentro de cada metodología de pruebas de penetración. Bueno, para iniciar directamente con el método de búsqueda de Zhang, propuesto por Zhang, o bueno, mejor considerado como Quasigol, consta de los siguientes 5 pasos, que directamente pues, son la selección de fuentes de información, establecer Quasigol, definir las cadenas de búsqueda, realizar una búsqueda automatizada y la evaluación del rendimiento de la búsqueda. Bueno, como primer paso, directamente la selección de fuentes. Se seleccionaron las siguientes 4 fuentes, que es Triple Explorer, ACM Digital Library, Science Direct y Springer Link. Esto debido a que tienen un enfoque en la informática y en la tecnología, así como también concentran una gran cantidad de literatura blanca, por lo cual es mucho más viable, es mucho más confiable utilizar estas 4 fuentes que, bueno, de paso también son propuestas por Chen en el año 2010. Bueno, directamente como paso 2 es establecer el Quasigol estándar, que directamente esta es la muestra inicial de 11 artículos, los cuales pude pues, conseguir en una búsqueda manual. Y bueno, esto se hizo realmente pues, en el motor de búsqueda de Triple Explorer, debido a que directamente Triple Explorer está principalmente enfocado hacia el área tecnológica y el área informática. Bueno, como tercer paso es la definición de cadenas de búsquedas, que directamente en base a las preguntas de investigación, pues directamente se extrajo los siguientes conceptos, los siguientes conceptos en inglés, y ya después se extrajo los términos relacionados para realizar cadenas de búsqueda en base a los siguientes términos, que directamente se basan en el concepto y en los términos relacionados. Bueno, como paso número 4 es la búsqueda automatizada. Bueno, como se puede observar en la presentación, la cuarta cadena es la mejor o la que se considera mejor debido a que es la que cuenta con mejor balance en cuanto a retorno y precisión, así como también era la
cadena, la cual aventaba o directamente nos mostraba una menor cantidad de resultados basura que no estuvieran relacionados hacia las metodologías de pruebas de penetración. Bueno, directamente el siguiente paso es la definición de criterios de inclusión y de los de exclusión. Consta de 6, que directamente es el criterio de inclusión que es referente al idioma, que solo se va a enfocar en publicaciones en inglés. El año de publicación, que directamente es un lapso de 2015 a 2025. El tipo de documento, dado que solo se va a tomar en cuenta literatura blanca. Ya la pregunta 4, criterio de inclusión 4, 5 y 6 directamente se trata de que el título, el abstract y la lectura completa deben de dar indicios de que pueden contestar o de que van a contestar al menos una pregunta de investigación. Mientras que como criterios de exclusión directamente constan de la duplicidad, que directamente no se van a tomar en cuenta estudios duplicados o diferentes versiones preliminares de trabajos publicados de forma completa, excepto si estos aportan información única y también el acceso, que directamente no se van a tomar en cuenta artículos los cuales no se cuenta con el acceso completo. Bueno, este va a ser el procedimiento de búsqueda de los estudios primarios seleccionados. Directamente va a constar de 4 fases, como se muestra aquí en la presentación. Y bueno, ya directamente como resultados estos fueron los resultados de la selección de estudios, constando de que directamente hasta la última fase se pudieron extraer o se pudieron conseguir un total de 18 artículos, donde directamente en Triple Explore es donde más artículos se pudieron conseguir. Bueno, debido a que el número resultaba insuficiente, pues directamente se decidió hacer uso de la técnica de snowballing. Bueno, primero que nada, se tiene que tomar en cuenta de que se intentó hacer un snowballing hacia adelante, pero debido a que es un área aún emergente que consta de artículos mayoritariamente recientes, pues directamente no permitió identificar estudios referentes a metodologías de pruebas de penetración que citaran los artículos mencionados previamente. Y bueno, para compensar esta limitación, pues directamente se hizo 2 iteraciones de snowballing hacia atrás, que directamente es la revisión de la lista de referencias en 2 iteraciones o en 2 ocasiones. Bueno, directamente son los resultados del snowballing hacia atrás, que constan de 5. Directamente fueron 3 en la primera iteración y 2 en la segunda iteración. Y bueno, ya para la extracción de datos se va a utilizar esta plantilla de extracción de datos, lo cual se va recabando la información en plantillas de Word individuales para administrarlo de una forma un poco más ágil. Y bueno, directamente estas son la estrategia estamos ya directamente en la fase 2, que es directamente la conducción de la revisión. Se va a utilizar el procedimiento directamente. Sí, se va a utilizar el procedimiento propuesto por Popeye en el año 2006 para la realización de una síntesis narrativa, que consta de las siguientes 4 fases. Bueno, como primera fase es la realización de la teoría del cambio, que indica que las metodologías, que directamente pues se puede identificar que las metodologías de pruebas de penetración responden hacia una especialización contextual y orientada a diferentes dominios tecnológicos, así como a las necesidades de cada organización, dado que cada organización cuenta con necesidades distintas, evidenciando que directamente la adaptación de la ciberseguridad es igual a la complejidad de del entorno digital conforme va avanzando. En base al... Bueno, directamente el siguiente punto es la estrategia de síntesis preliminar, la cual la síntesis preliminar constó de los siguientes artefactos, que directamente es la descripción, que permitió resumir los aportes de cada estudio, la tabulación, que permitió o facilitó la identificación de patrones y comparaciones entre metodologías, así como también el análisis temático inductivo, el cual nos permitió agrupar los hallazgos según las preguntas de investigación y según los tópicos en los cuales se está organizando la información. Bueno, directamente ya como tercer fase es el reporte. Directamente como siguiente paso fue realizar un mapa conceptual organizando toda la información o directamente todos los hallazgos reportados en la investigación, el cual consta de 2 niveles. El primer nivel directamente es el punto central, que son las metodologías de pruebas de penetración, y después que se van a dividir las metodologías de pruebas de penetración en base a los contextos de aplicación o los dominios tecnológicos, los cuales se agrupan en 6, los cuales son la infraestructura de red, los dispositivos IoT, las aplicaciones web, entornos en la nube,
infraestructura de TI y los marcos multidisciplinarios o marcos multidisciplinarios, que directamente pues en base a esta información, pues, en base hacia esta organización, pues es un poco más fácil ordenar las metodologías de pruebas de penetración en base al dominio tecnológico. El nivel 2 ya detalla directamente pues lo que son las características principales de cada metodología, las fases, herramientas relacionadas o asociadas, el contexto de aplicación, subcontexto o ya directamente el sector organizacional y las limitaciones de la metodología de pruebas de penetración identificada. Ya directamente ya es un detalle de la metodología de pruebas de penetración identificada, que ya ha sido clasificada previamente en base al contexto tecnológico. Bueno, este es el diagrama completo, como si lo quieren ver. No se puede ver aquí. Bueno, ya directamente ya se va a realizar el resumen de hallazgos por tópico, directamente ordenándolo por medio de las preguntas de investigación y por tópico, claro. Directamente, pues estos son las metodologías identificadas y bajo qué grupo de metodologías se puede identificar, ya que se identificaron metodologías automatizadas por IA o por aprendizaje por refuerzo, metodologías metodologías de pruebas de penetración automatizadas por LLM, o sea, Large Machine Learning, y el conocimiento semántico, el distribuido y multiagente, pues especializados en lo que es el contexto de IoT. Directamente es casi un enfoque muy distinto a otras metodologías de pruebas de penetración. El pentesting especializado por dominio o vulnerabilidad, y metodologías ya que ya se encuentran estandarizadas dentro del mercado, dentro de la literatura, y pues marcos como lo son Mitri Attack, y directamente pues tanto puede ser una metodología de pruebas de penetración como también un marco de apoyo para otras metodologías de pruebas de penetración. Y estas son las metodologías que se pudieron organizar o se pudieron agrupar en base a este resumen. El siguiente pues directamente son los contextos de aplicación o los dominios tecnológicos de cada metodología, que directamente son estos, que son la infraestructura de red, la infraestructura de nube, el dispositivo IoT, la infraestructura de TI, aplicaciones web y la multidisciplinaria, que indicando aquí pues, el número de metodologías de interpretación identificadas por cada contexto. El siguiente punto son los criterios y limitaciones que deben considerarse para seleccionar la metodología de pruebas de penetración adecuada. Eso es directamente aquí indica una limitación global o una limitación pues general, que directamente pues son metodologías las cuales cuentan con una limitación similar o directamente una limitación muy coincidente, las cuales pueden ser esta dependencia de escenarios controlados, el alto costo computacional, dependencia de conocimiento previo, la cobertura parcial, la escalabilidad limitada, la automatización incompleta, la rigidez metodológica, la dificultad de la adopción de la metodología de pruebas de penetración y la limitación del día cero. ¿Okay? Directamente son metodologías las cuales cuentan con una limitación similar o cuentan con las mismas limitaciones, aun si no se encuentran bajo el mismo dominio tecnológico. Ya como cuarta pregunta son las herramientas asociadas hacia las metodologías de pruebas de penetración identificadas, que directamente constan de herramientas clásicas, frameworks de simulación o de entornos de entrenamiento, herramientas de aprendizaje por refuerzo e IA, herramientas específicas para la vulneración o el scanning de dispositivos IoT o en el análisis de hardware o de red, herramientas de seguridad web, gestión de vulnerabilidades y de bases externas o que utilizan bases externas, herramientas de emulación de adversarios como les de marco de Mitri Attack y herramientas de OSINT o de reconocimiento avanzado. Y estas son las metodologías las cuales utilizan o bueno, tienen estas herramientas asociadas. Cualquier otro punto que se tiene que tomar en cuenta es que las metodologías de pruebas de penetración pues directamente pueden utilizar cualquier herramienta de las previamente mencionadas, pero directamente como se está mostrando al menos en la presentación, es la forma en la cual se está plasmando o se encuentra dentro de la literatura o de los estudios identificados en la selección de estudios y ya posteriormente en la extracción de datos. Pero cualquier herramienta se puede utilizar en cualquier metodología de pruebas de penetración. Bueno, ya directamente el siguiente punto de la discusión, y es que las metodologías se pueden identificar los siguientes 5 puntos, y es que las metodologías más consolidadas y documentadas son OWASP, OSSTM, PETES y Patriot, lo cual indica que son metodologías
que ya están estandarizadas y esto les puede otorgar una reproducibilidad y una base sólida para el desarrollo de enfoques especializados, especialmente para el entorno de IoT, dado que OWASP ya tiene una metodología enfocada hacia IoT y también OSSTM también se puede utilizar para dispositivos IoT. Y es que también se pudo identificar que hubo una mayor concentración de propuestas en la infraestructura de red y en los dispositivos IoT, lo cual destaca que hay una mayor concentración de literatura en estos contextos de aplicación, así como también que en el contexto o en el dominio tecnológico de las redes existe una gran cantidad de literatura referente a sus metodologías de pruebas de penetración automatizadas mediante inteligencia artificial, lo cual indica que es un área de oportunidad o es un área de crecimiento para la aplicación de metodologías de pruebas de penetración automatizadas. Así como también que en el dominio tecnológico de IoT predominan marcos específicos debido a que hay una amplia y diversa superficie de ataque al menos para lo que es el entorno de IoT. Y otro punto es que MitraTac se ha identificado que se emplea más como un marco complementario o como un marco de ayuda o incluso como una herramienta más que como una metodología de pruebas de penetración independiente. Así como también pues directamente las limitaciones que más se identificaron, las limitaciones más comunes, es que existen altos requerimientos computacionales para realizar pruebas de penetración. También hay una alta complejidad técnica, dado que se necesita un conocimiento especializado en la metodología de pruebas de penetración que se va a utilizar, y también existe pues, una gran dependencia hacia los expertos, así como también pues expertos tanto para hacer machine learning como para también aplicarlas para que el factor humano las aplique. Y pues directamente también hay una gran dificultad para abordar las amenazas del día cero. Así como también existe una gran brecha entre los estándares consolidados y las propuestas experimentales, lo cual indica que pues directamente se pueden utilizar o se pueden desarrollar marcos híbridos con el fin de fortalecer para fortalecer la transferencia tecnológica. Bueno, estas son las amenazas a la validez de la investigación que directamente constan de 4. Directamente, pues debido a la falta de efectividad, que pues podría haber una falta de efectividad de la cadena de búsqueda en otras bases de datos distintas a IEEE Explorer, dado que la cadena de búsqueda se hizo y se calibró en IEEE Explorer. También es que existe una gran cantidad de escasez de literatura académica referente a las metodologías de pruebas de penetración. También de que existe un acceso restringido hacia algunos artículos relevantes en algunos motores de búsqueda, y también pues se limitó el análisis de la literatura blanca, dejando fuera literatura gris y metodologías que no están documentadas formalmente en artículos académicos, y aún más en que no se tiene acceso a estos también. Un punto. Como mitigaciones es que pues para neutralizar estos riesgos previamente identificados puedes implementar algunas técnicas como las siguientes. Si es que se aplicó por la cadena de búsqueda en 4 bases de datos, bases de datos o en 4 motores de búsqueda distintos con enfoque en la informática, que son los comentados previamente. Se extendió el periodo de búsqueda hasta el año 2025, que directamente es el año más reciente a la investigación. Se realiza 2 iteraciones de snowballing hacia atrás con el fin de recuperar la mayor cantidad de estudios claves no identificados en una búsqueda inicial, así como también pues una selección de artículos que citaran o aplicaran marcos metodológicos estandarizados o reconocidos, con el propósito de intentar compensar la ausencia de marcos o metodologías de pruebas de interpretación que no pudieran encontrarse dentro de literatura blanca, pero que sí se tomaran en cuenta o que sí se tocaran dentro de literatura gris. Bueno, como último punto en la conclusión, y es que este trabajo es una revisión sistemática de literatura y una síntesis narrativa del estado del arte de las metodologías de pruebas de penetración, donde se puede identificar 22 metodologías de pruebas de penetración repartidas en 6 categorías según el contexto o el dominio tecnológico de cada una, que consta de infraestructura de red, los dispositivos IoT, infraestructura en la nube, infraestructura de TI,
aplicaciones web y entornos multidisciplinarios o multidominios. Como también pues directamente los resultados indican que hay una evolución o hay una gran hay una evolución o directamente hay una gran alza hacia la automatización de las metodologías de pruebas de penetración, hacia la automatización de su aplicación, así como la especialización tanto en el sector organizacional como también para el dominio tecnológico. Además de que directamente con la incorporación de las técnicas de inteligencia artificial y el aprendizaje automático por medio de LLMS o de Large Machine Learning, pues directamente. Mientras que los estándares consolidados como OWASP, PETES y OSCTM siguen siendo por referentes fundamentales, tanto para utilizarlos como base, como también siguen siendo actualizados o siguen manteniéndose vigentes dentro del mercado de las metodologías de penetración. También se identificaron limitaciones bastante comunes, como lo son la dependencia a base de datos existentes, la gran necesidad de conocimientos técnicos, o sea, directamente se tiene que tener un conocimiento bastante profundo en la metodología que se vaya a aplicar, así como también pues directamente los altos costos computacionales, dado que sí se necesita pues directamente pues un equipo computacional lo suficientemente competente o potente para realizar para aplicar las metodologías de pruebas de penetración. Y bueno, pues como trabajo futuro, pues se propone actualizar el estado del arte, ya incluyendo literatura gris, para alimentar directamente lo que es la investigación ya propuesta, o también desarrollar unas guías prácticas en base a la investigación propuesta, a la investigación que ya se está proponiendo, para su aplicación técnica en base a las metodologías de pruebas de penetración identificadas en esta investigación. Bueno, eso es todo. Doy muchas gracias y bueno,